Hello everyone, welcome to our English class. This is the English class for 8th grade, week 6. Hola a todos y bienvenidos a nuestra clase de inglés para octavo grado, semana 6. Today we're going to talk about the school staff. Vamos a hablar sobre el personal de la escuela. Remember, staff means personnel, okay? Staff y personnel son lo mismo in English, okay? So when I talk about the school staff, it's the same as the school personnel. Si yo digo school staff o school personnel, es lo mismo, which means el personal que trabaja en la escuela, okay? The people who work at school. So for example, then we have the teachers, the students, the janitor, the secretary, the chef, whatever person who works in the school, okay? Tenemos, por ejemplo, ahí los teachers, los profesores o profesoras, the students, los estudiantes, okay? The janitor, el conserje o la conserje, yes? The secretary, secretaria o secretario, okay? And everyone who works in the school, todo aquel que trabaja en la escuela, including the chef, el cocinero o cocinera, okay? The person who prepares the meal for the kids, okay? We're going to study that in today's lesson. Okay, first we are going to have to identify the school personnel. Primero vamos a identificar el personal de la escuela. In activation tenemos ahí una picture, we have a picture over there, and we're going to write the names of the school staff in English. Y vamos a escribir el nombre del staff in English de las personas que trabajan en la escuela, okay? The people who work at school. So we have the teacher, the students, the nurse, enfermera, yes, the cook or the chef, que es lo mismo, cook or chef, the principal, el director, the PE teacher, the art teacher, the music teacher, the history teacher, the mathematics teacher, the janitor, the secretary, the technology teacher. Vamos a ver eso en activation, okay? En presentation vamos a hablar sobre los articles. Articles son palabras que ponemos antes de los sustantivos, okay? Para indicar número. For example, in Spanish we say una manzana, una papaya, una persona, un niño, una niña. So we say that in Spanish. In English is the same. En inglés es lo mismo. Decimos uno o una. Y la palabra que utilizamos para eso es a. For example, a teacher, a student, a person, a doctor. ¿Ok? Utilizamos eso, yes. Y también utilizamos an. Solo que a y an, aunque significan lo mismo en Spanish, uno, una, se usan en diferentes situations. A and an, they have the same meaning in Spanish, but they are used in different situations. We are going to see that in today's lesson, okay? A y an significan lo mismo en Spanish, pero se usan en diferentes situations y vamos a ver en qué situations se ocupan. Eso lo vamos a aprender en la parte de presentation. En la parte de practice, you have to match. En la parte de prácticas, tienes que relacionar. Match the job occupation with its correct definition. Tienes que juntar la definición, o mejor dicho, la ocupación o el trabajo que aparece ahí con su definición correcta. For example, vas a encontrar ahí the word teacher, vas a encontrar ahí el trabajo de teacher. Okay? Teacher, that's the job or the occupation, teacher. Y a la par hay un montón de descripciones. ¿Cuál de todas esas descripciones es la descripción de teacher? A teacher is the person who works in a school and teaches a student. Okay? La persona que trabaja en una escuela y que enseña a los estudiantes. That's the teacher. Entonces, lo unimos, ¿ok? Match, relacionamos. Luego vamos con otra definición, another definition. You see, for example, here the word doctor, ¿ok? Aparece ahí la palabra doctor. Y empiezas a buscar. You start looking for the correct definition. A doctor works in a hospital and attends patients or saves patients. ¿Okay? Ves que un doctor es aquel que trabaja en el hospital y ayuda a los pacientes. Okay, so you match. Lo unes, lo relacionas. You match. The occupation, doctor, with its definition. Okay? La ocupación del doctor con su correcta definición. Eso lo vas a ver en the presentation part. And finally, in the production part, you have to write. En la parte de producción tienes que escribir. In English, of course. En inglés, por supuesto. Okay? En la parte de production, elige a 5 personas de school staff. Choose 5 people from the school staff and write about them. Escribe un párrafo sobre ellos, okay? Choose 5 people from the school staff and write about them. Y escribe sobre ellos. Their names, their duties, what they do in the school, okay? Sus nombres, sus trabajos, lo que hacen en la escuela. Te voy a mostrar algunos examples. I'm going to show you some examples de lo que te estoy diciendo, cómo escribir ese párrafo. Te voy a mostrar 2 ejemplos, uno que está en la guía y uno que yo hice, ¿ok? So that you can have a better idea of what to do. Así te das una mejor idea de qué hacer. So let's go to see the guide. Vamos a ver la guía.
English Guide for 8th grade, week 6. Bienvenidos a la guía de inglés de octavo grado, semana 6. Today we're going to study the topic Identification of Facilities. Estudiaremos el tema identificación de infraestructura. Personnel or school staff, personal de la escuela. School supplies, objetos de la escuela. And equipment at school, y equipo que se utiliza en una escuela. So today we're going to study all vocabulary related to that. Vamos a estudiar todo el vocabulario que se relaciona con eso. In the activation part, we have the instructions that we have to write the different names of the school personnel. Tenemos que identificar los diferentes nombres del personal de la escuela. Aquí nos dan el primero, mire, bus driver, ¿ok? Pueden haber otros. For example, we have teacher, yes, teacher. Think about any other personnel. Piensa en lo demás del personal que se ve en esta foto. ¿Qué más tenemos? Tenemos students. Students. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? This is the nurse, la enfermera. En muchas escuelas hay nurse, enfermera. Nurse. How about this? The cook, el cocinero. Yes. The cook. También le dicen the chef. O se puede decir the cook. Tenemos también the principal, el director o directora. The principal. Yes. Escribamos principal. Principal. Okay. What else? ¿Qué más? The PE teacher. Yes. PE teacher. El maestro o maestra de física. PE teacher. PE es por Physics Education. PE es for Physics Education. Educación física. Okay. Physics. Physics Education. PE. Educación física. PE. Pero para hacerlo más cortito lo dejamos así. En PE. Physics Education. PE teacher. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Think about it. Tenemos la maestra de arte o el maestro de arte. Sería en este caso art teacher. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El maestro de música o la maestra de música, que sería en este caso music. ¿Ok? Teacher. Si se fijan, le ponemos primero la materia y después el nombre, ¿verdad? In this case, ¿quién será este? El que da historia o el que da sociales. So it will be history, el de sociales. History teacher. ¿Ok? El maestro o la maestra de historia. ¿Ok? We have math teacher, la de matemática. Math teacher. Yes. Math teacher. Y así puede haber bastante, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí the bus driver, the principal, the PE teacher, the art teacher, the music teacher, the nurse, the math teacher, the history teacher, the cook, the students, ¿ok? Those are personnel that we see in school. Those son personas que trabajan en la escuela, ¿ok? Now, think about something else that you can write. Piensa en otros que puedas escribir. Por ejemplo, tenemos el que trabaja como conserje o la que trabaja como conserje, janitor, ¿ok? Secretarios o secretaria, secretary, ¿ok? Y así por el estilo. ¿Cómo se dice profesor de informática? Sería technology teacher, for example, ¿ok? So, those are the personnel that we see in school. Esos son los personajes, o mejor dicho, the staff, la gente que trabaja en la escuela. Yes, the school staff. Staff significa personal o personnel. School staff es lo mismo que decir school personnel, okay? So, those are the people that work in school. Now, let's continue. In the presentation part, we have the instructions. We are going to learn how to use the articles. Vamos a aprender a utilizar los artículos. ¿Y cuáles son los artículos? Los artículos son a, an, da. Esos son los artículos. A, an, da. A, an, da. Those are the articles that we are going to learn how to use. Okay? A en Spanish means uno o una. An significa lo mismo en Spanish que a, uno o una. Yes? Da in Spanish means el o la. Okay? Every one of these is used in different situations. Cada uno de estos se utiliza en situaciones diferentes. Okay? For example, we use a in front of singular countable nouns.
a person, an animal, or a thing, which are not specific. ¿Ok? Utilizamos a enfrente o antes de utilizar un sustantivo que se puede contar. Puede ser un animal, una persona o alguna cosa, ¿verdad? No lo utilizamos antes de los plurales. No. Ok, vamos a ver examples de cómo se utiliza. A cat, un gato. A bird, un pájaro. A child, un niño. A doctor, un doctor. A house, una casa. A bike, una bicicleta. A boy, un chico. A table, una mesa. Ok, si usted se fija en este caso, después de la A siempre sigue una consonante. Mire, después de la A siempre sigue una consonante. After the A, there is always a consonant, ¿ok? Ahora, en el caso de que después de la A siga una vocal o un sonido vocálico, ahí es donde vamos a utilizar N, ¿ok? For example, an apple, an egg, un huevo, an ant, una hormiga, an orange, una naranja, an hour. ¿Ok? Miren esto. An hour. Es H, sí es H, es cierto. Pero el sonido con el que inicia es O. An hour, hour. Como el sonido es vocálico, por eso le ponemos an. Porque si no llevara la N, solo diría a hour. De que feo sería eso, correct? So we will say an hour, ¿ok? An hour. An aunt, an old man, an uncle, ¿ok? Hagamos más practice. Piensa, ¿cuál de estos se puede utilizar con A o N? ¿Ok? Si inicia con consonante, se puede utilizar a teacher, a student, singular, a nurse, a cook, a principal, a PE teacher, ¿ok? Con eso se ha usado la A. Ahora, con art teacher, ¿cuál debo usar? A or N. ¿Cuál uso? A or N. Como aquí empezamos con una vocal, with a vowel sound, we have to say N. N art teacher. ¿Se fija? Cuando empezamos con un sonido vocálico, we say N, ¿ok? N art teacher. Different in the case that we have a consonant sound. Diferente en el caso que tenemos un sonido consonante. A music teacher no es an, no, porque tenemos un sonido consonante. So we start with a music teacher, a history teacher, a math teacher, a janitor, a secretary, a technology teacher, ¿ok? Solo usamos an cuando el siguiente sonido es vocálico. It's a vowel sound. So in this case, an art teacher, ¿ok? Now, when do we use da? ¿Cuándo utilizamos el da? El da lo utilizamos enfrente de los sustantivos o antes de los sustantivos, ¿ok? No importa si es singular o plural. Lo importante es que de lo que estamos describiendo es una cosa única. For example, the earth, la tierra, es algo único. The earth. No hay otra tierra, es the only one. The world, el mundo. The world, el mundo. No hay otro mundo. The world, es único. Por eso utilizamos el da. The air, el aire. No hay más aire, solo hay un aire. The air. The weather, el clima. Solo hay un clima, yes. The moon, la luna. The president, solo hay un presidente, yes. The CEO es como el ejecutivo, yes, the CEO. The sun, el sol, solo hay un sol, yes, the sun. Entonces usamos the para lo que es muy específico, in which there is only one of that thing, okay? For example, the teacher, yes. The principal, el director o la directora, okay? In this case, the teacher, yes. The principal. En nuestra escuela que solo hay una maestra de educación física. The PE teacher, okay? Que solo hay una maestra de matemática. The math teacher, okay? Que solo hay un conserje. The janitor, okay? En ese caso se utiliza the, okay? Now, let's continue. Continuemos. Practice. Instructions. It's time to practice the use of articles and jobs. Put the correct definite article a or an before each job or occupation, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo que hemos estado haciendo aquí con este ejemplo. Tenemos que ponerle el correct article, si es a o es an. Sería a teacher o an teacher. Como inicia con un sonido de consonant, with a consonant sound, solo es a teacher. Ahora, esta inicia con un sonido vocálico, a vowel sound, actor. Sería a o an, sería
an, con N, because it starts with a vowel sound. An actor, okay? Lo mismo en la siguiente. Okay, in this case, police officer inicia con un sonido de consonante, a consonant sound. So we say a police officer, okay? Remember, cuando tiene consonante, a, y cuando inicia con vocal, an. Sonido de consonante, a. Sonido de vocal, an. Let's continue. Sería a teacher, an actor, por el sonido de vocal de inicio, a police officer, an accountant, por el sonido de vocal de inicio, a lawyer, a doctor, a nurse, ¿ok? A por el sonido de consonante. Pero cuando inicia con un sonido de vocal como en actor, utilizamos an con N, ¿ok? Si te cuesta entenderlo, repite esta parte del video hasta que te lo aprendas, ¿ok? Lo siguiente es to match, es decir, to match means to relate, a relacionar, ¿ok? Vamos a match o a relacionar. Teacher works in a school and teaches students, ¿ok? Actor, a man who acts in a movie, ¿ok? Estamos relacionando, o estamos matching the word with the correct definition, ¿ok? Estamos relacionando la palabra con su definición correcta. Police officer works in a police station and keeps records of money, ¿ok? Accountant works in a bank and keeps records of money. Lawyer, a lawyer defends people's rights in court. Doctor, a doctor works in a hospital and treats patients. So fijan, we're matching the job occupation with the correct definition. Estamos relacionando la ocupación o el trabajo con su definición correcta. Nurse works in a hospital and helps doctors. ¿Ok? Relacionamos the job occupation, the job or the occupation, relacionamos el trabajo o la ocupación with its correct definition, con su definición correcta. ¿Ok? You continue doing that. Usted continúe con lo que hace falta, con pilot, con taxi driver, manager, chef, secretary, firefighter, and waiter. Okay? These are jobs or occupations. Estos son trabajos o ocupaciones. Listen and repeat the new vocabulary. Teacher, actor, police officer, accountant, lawyer, doctor, nurse, pilot, taxi driver, manager, chef, secretary, firefighter, waiter, teacher, actor, police officer, accountant, lawyer, doctor, nurse, pilot, taxi driver, manager, chef, secretary, firefighter, waiter. Okay? So those are jobs or occupations. Son trabajos o ocupaciones, as you can see here in this picture. Okay? In the 1.4 production part, en la parte de production, 1.4, we're going to do something different. It's time to produce what you reviewed in this guide. Think about the school you studied last year. Do you remember the school staff and personnel? What information do you remember about them? Okay? Piensa sobre la escuela en la que estudiábamos antes de la pandemia. Piensa, do you remember the school staff? ¿Recuerdas quiénes son el personal de la escuela? The personnel? What information do you remember about them? ¿Qué recuerdas de ellos? Choose 5 staff members from your school. Elige a 5 de los que recuerdes que trabajaban en la escuela. Describe general information about them. Describe información general acerca de ellos and their duties y su trabajo. By writing a paragraph for each of them in your English notebooks. Escribe un párrafo por cada uno de ellos en tus cuadernos de inglés o también atrás de la guía puede ser. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Tenemos one example. Vamos en la parte de production. ¿Ok? Y vamos a elegir 5 members of the staff, the school staff. Vamos a elegir only one, por el momento, para el ejemplo. Principal, director o directora. Principal, ¿ok? Escribamos. ¿Cuál es el trabajo de ella? She is in charge, está encargada de, of the school, está encargada de la escuela. Mira, estoy usando el la escuela, the school, ¿ok? She is a teacher, es una maestra, that, que, does, que hace, administrative labor,
Labores administrativas. Administrative work. Okay? Think about it. Piensa, ¿qué más hace la principal? What else is the principal doing? Okay? She rings the bell. Es la que toca el timbre. Ajá. She closes the school. Ella cierra la escuela. She takes care of all students. Ella cuida de todos los estudiantes. ¿Ok? Y ya tenemos el primero, principal. Bien, escribimos un pequeño párrafo de lo que hace una persona de la escuela. One of the school personnel or one of the school staff. Yes, podemos elegir 4 más. We have the principal. Aquí más podemos elegir the janitor. Janitor. Janitor o conserje. ¿Ok? Piensa, ¿qué hace el conserje? She opens the school. She opens the school. Es la que hace limpieza, abre, perdón, la escuela. She cleans the school. Es la que mantiene la escuela limpia. She takes out the garbage. Es la que saca la basura cuando pasa el camión. She takes out the garbage. ¿Ok? Y así puedes seguir escribiendo más things about the janitor. ¿Ok? Now you can write about the teachers. You can write about the chef, la que hace la comida. You can write about the students. ¿Ok? Puedes escribir de cualquiera de esos. You can write about any of them, but you have to choose 5 staff members of the school. ¿Ok? Tienes que elegir a 5 personas del staff de la escuela. ¿Quiénes pueden ser? Cualquiera de los que tenemos acá. The teacher, the student, the nurse, the cook, the principal, the PE teacher, the art teacher, the music teacher, the history teacher, the janitor, the secretary, or the technology teacher. Okay? Choose 5. Escoge 5. And then you write a paragraph. Y escribe un párrafo describing their duties. Describiendo sus labores. Okay? So this is what you have to do in the English guide. Aquí tenemos un example. Okay? Aquí tenemos un example. He is Mr. Herman Gonzalez. He is an English teacher. He is also the principal del Centro Escolar Barrio La Fátima, La Unión. He is the person in charge of the school. He plans the academic year, helps teachers to write their lessons. He organizes the celebration at the school. Mr. Gonzalez is organized, hardworking, and very friendly. Everybody loves him. Okay? Este es un example de una de las personas que trabajan en la escuela. This is an example of a member of the school staff. Okay? You can take this example to write yours. Puedes usar este ejemplo o también el que yo ya te mostré. Okay? Any of those you can use. Puedes usar cualquiera de esos. Okay? If you have any questions, you can send me a WhatsApp. Okay, that's it. That's what we have been studying in this week for 8th grade, week 6. Ok, eso es todo lo que estamos estudiando en esta semana por octavo grado, semana 6. Remember the vocabulary of the school staff. Recuerda el vocabulario del personal de la escuela. Teacher, student, chef, janitor, PE teacher, todo eso. Okay, remember that vocabulary. Okay, remember to write in English. All your answers, they have to be in English. Okay, recuerda que todas tus respuestas deben ser en English. And when you finish, you take pictures and send the pictures through Google Classroom. Okay. If you have any questions, I am happy to answer your questions. You just text me and I answer, okay? See you next week. Bye.